Bueno, pues vamos a hacer un tiempo de tefilá. Abinu Shabbat Shamayim, te damos toda rabá en este tiempo especial que tú nos das de reunirnos para estudiar Torah. Y pedimos que tú nos seas propicio para poder comprender, entender, profundizar en las enseñanzas de tu Torah y así de esta manera poder vivir de una manera extraordinaria, transformando nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar y agradando a ti, el único Dios verdadero. Sea tu voluntad, Padre, que tú nos seas fortaleciendo grandemente y nos seas llenando de grandes virtudes a través del estudio de tu Torá, en entender, en el comprender que debemos de vivir y experimentar. Que así sea tu voluntad, Padre. Oramos muy especialmente por todos aquellos que están sin la verdad, están sin Torá, sin pacto, sin promesa, sin Dios, sin esperanza, perdidos y que necesitan ser hallados. Oramos por Israel y también por estas ovejas y especialmente por todos los Gersadik, que sea tu voluntad, Padre, hallarlos, fortalecerlos y darles el camino y la luz que es necesaria en el vivir del conocimiento y la unión con el único Dios verdadero. Oramos, pues, Padre, porque se haga evidente la manifestación gloriosa en tu nombre y a través de el camino, la verdad y la vida que has establecido para poder conocerte. Que así sea tu voluntad, Hashem. Amén y amén. Bueno, mis amados, permítanme un momentito. Vamos a...
Muy bien. A ver si ya pueden ver. ¿Ya ven? Ya, Comenten. Ro. ¿Sí, ya? Sí, Ro, ya vamos. Ok. Pues ve. Sí, lo que pasa es Sí, que Rod, ya se escucha. sí se escucha, sí se ve. Muy bien. Yo no Sí, veo, ¿eh? Lo veo a usted nomás. No se ve nada en las imágenes. Si no ven las imágenes, No, No, a usted se lo ve. sí, bueno, Rod, solamente lo vemos a usted. ok, gracias por avisarme. Ujú. Permítanme un momentito. Mira, pero no hay nada. Mm, ya, ¿ya le apretaste ahí? ¿A dónde? Ahí donde dice documentos. No, ¿verdad? Qué raro. Mm, ahí está muy raro. A ver, ponle en recientes. En reciente, acá. Oye, no, no hay nada. Esto es súper raro. A ver, déjame le marco a mi papá. Ujú. Bueno, voy a comenzar, pues no queda otra. Bueno, disculpen, pero creo que acá, yo creo que alguien le metió la mano a mi máquina y este, tengo problemas para poder presentar las imágenes, pero vamos a empezar, ¿ok? Bien, hoy vamos a hablar del contexto histórico caraíta y sus implicaciones. Estaremos hablando de este tema que es muy importante y que tiene una influencia hasta nuestros días y no solamente en el judaísmo, sino también en el alcance a otras personas en su contexto y consecuentemente implica a veces un desarrollo equivocado o que lleva y los implica a una situación muy equivocada. Algo para recordar es que desde que el judaísmo alcanzó su desarrollo, se constituyó en un judaísmo pluralista
y que albergaba diferentes escuelas o sectas o partidos llamados CATS, para hacerlo más comprensible, y esto se reflejaba en en los diferentes grupos que eran representados en el mismo judaísmo del primer siglo, como lo fueron los celotes. Los celotes era la secta de que fue un grupo político y religioso de judíos que surgió en el siglo I y que se caracterizó por su radicalización y vehemencia. Su fundador fue Judas el Galileo, cuyo objetivo era liberar a Judea del dominio romano y expulsarla de la tierra de Canaán o de Israel. Forma de actuar: recorrieron las provincias de Judea incitando a la rebelión contra el Imperio Romano. Encontronazos, conflictos que se tuvieron, que enfrentando a las facciones judías como los fariseos y los saduceos, significando que la palabra celote proviene del griego celotes, que significa emulador o seguidor, o mejor entendido como celoso. Se cree que Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Yeshua, era un celote. Estamos tratando de mirar los grupos que conformaban el judaísmo en el tiempo, en el desarrollo y en la aparición de nuestro Santo Maestro, y dentro de este contexto del segundo templo, estaremos mirando también el desarrollo de todos estos grupos y también cómo de alguna manera se produjo ciertas evidencias que a lo largo de los siglos daría como resultado el grupo llamado Caraíta. Bien, también encontramos, además de los celotes, a los escribas, judíos que eran intelectuales, que se caracterizaban por conocer la ley, redactar documentos legales como contratos de matrimonio, divorcios, préstamos, herencias, hipotecas y compraventa de tierras. Utilizaron papiro, pergamino, vitela como superficies de escritura. Los escribas judíos se diferenciaban de los fariseos, quienes se encargaban de instruir oralmente y de los negocios. Los escribas eran intelectuales que se ocupaban en servicios secretariales. Los fariseos conocían las leyes y se encargaban de la instrucción de las mismas. Los escribas judíos eran intelectuales que se caracterizaban por conocer la ley y redactar documentos legales. Los fariseos, en su caso, fueron un grupo religioso judío que se caracterizó por doctrina, es decir, instruir, enseñar. Creían en la resurrección, en la inmortalidad del alma, la providencia y la existencia de recompensas y castigos eternos. Su observancia era muy estrictos en la observancia de las leyes de pureza ritual, incluso fuera del templo. Los fariseos fue una secta judía surgida aproximadamente en el año 150 antes de Mashiach, que promovía la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos, la fe en la providencia o el destino y el concepto de resurrección de los muertos, que enseñaban que más allá de los mandamientos, la ley oral también fue transmitida por Moshe. La ley oral fue también transmitida por Moshe. Y esto era lo que enseñaban e instruían los fariseos. Los saduceos fueron un grupo de judíos que se caracterizaron por ser una secta socio-religiosa que estuvo activa en Judea durante el segundo templo. Ser un grupo pequeño pero poderoso políticamente. Creer en obedecer la letra de la ley mosaica de forma rígida y literal.
rechazar la existencia de ángeles y espíritus, no creer en la resurrección corporal ni en la inmortalidad del alma, rechazar la predestinación según la Torá de forma literal. No valorar, y esto es bien importante porque ya los saduceos tenían un cuestionamiento muy interesante que, digamos, podíamos decir que los saduceos tenían o contenían la semilla que daría más tarde el árbol, es decir, a los caraítas, porque en un momento dado nosotros miramos en el caso de un gran sabio entre el siglo segundo y primero antes de Mashiach, llamado Antígonos, judío prominente, muy entendido y comprendido de las escrituras, que promovió la filosofía en el contexto de que precisamente los griegos motivaron y promovieron la filosofía. Hubo grupos judíos y maestros judíos que también asumieron la filosofía como un medio de interpretación de las escrituras. Y en este caso, Antígonos fue un judío que reconoció las escrituras y que promovió la filosofía griega como un medio de interpretación de las escrituras judías. En este caso, en el caso de Antígonos, posteriormente haría una rectificación, pero al final del día se involucró con la filosofía. Él solía decir, cuando servís a Dios, no seas como los siervos que sirven a su amo con la expectativa de recibir recompensa. Esto lo decía muy constantemente, sino sed como siervos que sirven a su señor amo sin esperar regalos. Esto era lo que constantemente decía y promovía Antígonos. Antígonos, este sabio, era un hombre muy especial y tuvo dos discípulos muy destacados, llamados Sadoc y Boetús. Al estudiar estas palabras, pensaron que lo que decía su maestro, tanto Sadoc como Boetús, que decía su maestro es que en realidad no había ninguna recompensa. No lo entendieron así, que no, sino que al final del día concluyeron de que no es que no había recompensa, sino que en realidad no había una vida posterior. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para ver si podemos arreglar la perspectiva de... ¿Qué es lo que no? No, la jala. Es que está aquí, ¿verdad? Ujú. Es un video. No es sí, bueno, es la presentación, pero son, Porque este es un video. Nada más. ¿En dónde lo hiciste? pues un ¿Un PowerPoint. PowerPoint? Sí. Entonces, PowerPoint. Vamos a ver desde acá. Ok. Entonces, compartir. Mm, ujú, ujú. Entonces, Y normalmente acá aparece, entonces ya ujú. nada más, y ahí abre, pero no quiere.
Ahí está ya. Era por los permisos. Ah, por eso. Sí, aquí está. Permisos que le tienes que dar. ¿Sí se ven ahí la pantalla? Sí se ve. Ok. Sí se ve. Sí, Pues, dándole. Sí sí se ve, se ve. maestro. Sí, eso sí, ya. Se ve cámaras. Gracias. Bueno, bueno, vamos a mirar a dónde vamos. Y aquí estamos precisamente en los grupos o las CAT que mencionábamos precisamente. Ya mencionamos a los elotes, que eran gente que de alguna manera estaba involucrada en la política y que quería de alguna manera tener libertad y no depender de ningún grupo extraño fuera de Israel, sino quería y anhelaba la restauración del reino de Israel. Y entonces, consecuentemente, ellos eran siempre promotores de diversos grupos disidentes en contra, en su momento histórico, contra los romanos. Y esto les ganó el título precisamente de los celotes y como ya vimos, era un grupo que dentro del judaísmo, todos los grupos, llamémosle políticos, sociales, lo que sea, eran los grupos que eran identificados dentro del judaísmo y que de alguna manera no se desprendían de su situación importante, en este caso, la circunstancia de mantener una relación muy estrecha con el judaísmo y por ahí, de ahí entonces, que todos estos grupos se veían como grupos en su totalidad parte del judaísmo. Entonces, esto era muy importante porque de aquí surgían los diversos pensamientos que tenía el judaísmo y también las diversas conductas y formas incluso de llevar a cabo y de enseñar la Torah. Bien, eh, vamos a ver. Muy bien. Entonces decíamos que los saduceos tenían a Antígonos y que tuvieron sus dos discípulos, y estos discípulos, Sadoc y Boetus, al escuchar las palabras de su maestro ya mencionadas, que decía que deberían actuar con su amo, hablando del Eterno, como no esperando la retribución, sino siempre buscando tener el temor del cielo sin esperar ninguna recompensa. Y ellos pensaron con todo esto que lo que su maestro les estaba diciendo es que no había ninguna vida posterior, ninguna vida futura, ni resurrección de los muertos y fundaron una CAT o escuela o partido que llegó a llamarse el Partido de los Saduceos, de los cuales por eso estamos hablando, que negaban la resurrección de los muertos, el castigo y una vida futura. Y esta historia marcó el contexto de los saduceos y su filosofía basado en una mala interpretación de sus maestros. Muchas de las situaciones que se dan dentro del judaísmo se dan precisamente porque hay apreciaciones o interpretaciones personales que sacan de contexto a la escritura y consecuentemente se convierten en una filosofía. Bien. Los saduceos desaparecieron como grupo en el año 70 después de Mashiach, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Los saduceos no dejaron ninguna descripción escrita de sí mismos, por lo que todo lo que se sabe de ellos proviene de las escrituras, la Biblia, y de fuentes de segunda mano. Y de estos también se derivaron por lo menos 7 subgrupos fariseos, por lo que existen variantes en las enseñanzas y desde luego en su emuná, hablando pues de los fariseos. Bueno, los Juanín
Los sacerdotes judíos o Kohanim en hebreo tenían las siguientes características: descendencia. Los sacerdotes eran descendientes varones directos de Aarón, el hermano de Moshe, por lo que también se les llama aaronitas. Su vestimenta: los sacerdotes usaban prendas de lino como los mijanasim, que eran pantalones hasta las rodillas, y el kopnet, una túnica que cubría desde el cuello hasta los pies. Los sumos sacerdotes usaban un cinturón de lino sin defecto con bordones en azul y púrpura y escarlata, mientras que los sacerdotes usaban un cinturón de lino blanco retorcido. Sus funciones: los sacerdotes representaban a los hijos de Israel ante Dios, y su principal tarea era ofrecer sacrificios por los pecados. Su organización: los sacerdotes estaban organizados en 24 grupos, y cada grupo se encargaba de servir en el templo durante una semana. Los esenios fueron una secta judía que se originó alrededor del año 100 antes de Mashiach y desapareció después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Mashiach. Se caracterizaba por prácticas de ascetismo, el celibato y la comunidad de bienes. Creían que la historia estaba predestinada y que el mundo se polarizaba entre el bien y el mal. Alimentación: comían frutas, verduras de temporada y obtenían sus alimentos de la zona donde vivían. El idioma que creen que se hablaba y que hablaban ellos era el hebreo, aunque algunos mencionan y dicen que es posible que el arameo también. Misterio: se dice que su único misterio era curar enfermedades físicas y morales. Ellos se caracterizaban por, digamos, ser los médicos en esos tiempos. Escrituras: copiaban libros de las escrituras judías y escribían comentarios sobre los libros de los profetas. Los esenios se originaron en el año segundo aproximadamente y establecieron la comunidad de Qumran, lo que nos lleva a ver y palpar que el judaísmo en su desarrollo y en la época en que el Ribi realiza su Abodá Hashem era un judaísmo pluralista con diversos grupos, con ideas y pensamientos diferentes de cómo tomar la escritura y cómo llevar y cumplir con la misma, e incluso algunos tomando algunos conceptos desde Moshe y otros desechándolos en una perspectiva muy personal. Por lo que retomamos a los saduceos, que por las características que tenían en su creencia son de alguna manera la semilla filosófica caraíta, y este antecedente que siglos después conformaría a la escuela caraíta surgida del judaísmo y que y que operó en el judaísmo de Cajal Israel. El judaísmo caraíta o caraísmo viene de la palabra o de la frase Yahut Karaít, que significa basado en la lectura, basado en la lectura. Es un grupo religioso judío caracterizado por reconocer al Tanakh, es decir, al mal llamado Antiguo Testamento, como única autoridad religiosa para fines de halajá y su teología. Es decir, todo lo que está escrito, eso es lo que es válido para los caraístas. Todo lo que no está escrito en el Tanakh no lo toman y lo rechazan. Su diferencia del judaísmo rabínico: la principal forma de judaísmo en el mundo en que considera la Torá codificada en el Talmud. Es decir, el antagonismo básicamente de los caraístas
fue con los rabinos, el judaísmo rabínico, que ellos, dentro de la forma de judaísmo que operaba y que era abundante en el mundo, que consideraba la Torá oral como pertinente e importante, codificada en el Talmud y otros trabajos subsecuentes como interpretaciones autoritativas sobre la Torá. Los caraítas sostienen que todos los mandamientos o misbot que fueron transmitidos a Moshe y por Dios están descritos en la Torá. Sin embargo, sin ninguna explicación o detalle adicionales, a diferencia de las tradiciones orales. Como resultado, los judíos caraítas no aceptan como obligatorias las tradiciones escritas en el Midrash o en el Talmud. En contraste con el judaísmo rabínico, se basa en las conclusiones legales del Sanedrín, como fueron codificadas en el Midrash y en el Talmud, y otras fuentes para indicar el auténtico significado de la Torá. Los caraítas surgen como una secta judía que se caracteriza por su rechazo del Talmud, o en otras palabras, rechazan todo lo que tiene que ver con la Torá Shebe'al Peh, es decir, la Torá oral, como cuerpo vinculante para todos los judíos, y su total rechazo también hacia la tendencia de una autoridad monopolizante de los rabinos talmúdicos, es decir, se oponían decían ellos que era un monopolio que tenían los rabinos talmúdicos, y en temas que tienen que ver con la manera de entender la Torá, la jurisprudencia judía y las prácticas y costumbres mismas del pueblo de Israel. Además de eso, los caraítas representan una interpretación superliteralista de la Torá. Eso es muy puntual, que debemos saber que representan una interpretación superliteralista de la Torá. Solo lo que está escrito en la Torá de Moshe es válido. No existe para ellos la Torá oral. No existe para ellos la Torá oral, y por tal motivo ellos solamente interpretan lo que viene a la letra en su nivel pesar. No obstante, desde nuestro punto de vista en Netzarita, podríamos decir que el caraísmo es una forma alternativa o un modelo alternativo al judaísmo tradicional de corte talmúdico. Aunque la historia del movimiento caraíta está ligado al sabio judío Anán ben David del siglo VIII después de Mashiach, te encontrarás caraístas que desafían esta realidad histórica, proponiendo que representan el judaísmo auténticamente bíblico desde los días de Moshe. Esto es algo muy interesante, porque ellos se promueven y ellos se ponen sobre todo el judaísmo que existe a hoy en día. Bien, vamos a ver. Ahorita. Bien. Su origen velado, dado que podemos ver su origen en el mismo judaísmo de Sadoc, un gran maestro de la Torá que ya mencionamos, y que se cuenta la anécdota ya mencionada y dicha de sus dos talmidim. Consecuentemente, de alguna manera, en los fariseos se encontró la semilla que promovió más tarde, entre el siglo VI y el siglo IX de la Edad Media, lo que constituyó prácticamente ya el caraísmo. Hay que decir que en el período islámico temprano, entre el siglo VI y IX de Mashiach, hubo varios grupos judíos
no rabínicos, que no aceptaron la autoridad del Talmud. Es difícil determinar si las prácticas y creencias de estos grupos tenían raíces antiguas, quizás desde el Segundo Templo, o fueron innovaciones de sus fundadores en el contexto del sectarismo islámico. Es decir, hubo una influencia del Islam por las sectas diversas que había, y consecuentemente esto tuvo y trajo una influencia a estos grupos llamados caraítas. Por lo que decir que el caraísmo trasciende a los tiempos de Moshe Rabbeinu es bastante descabellado, dado que no se cuenta con evidencias textuales del Tanaj, ni tampoco orales, los cuales deprecian esta idea y este pensamiento, y no lo lleva a poder cuajar en la realidad que ellos pretenden tener al decir que el caraísmo tiene su fundamento desde el tiempo de Moshe. Estos grupos, incluido el movimiento de Anán, que el ananismo finalmente se fusionaron en lo que ahora se conoce como caraísmo. Es decir, aquellos grupos que no aceptaron, que no quisieron que no quisieron aceptar el pensamiento de reconocer y conocer que había dentro de las escrituras la Torá, también Shevel P. Entonces eso trajo también a estos grupos y se aglutinó, se unificó, trayendo finalmente lo que consideramos en el siglo IX como el caraísmo. Entre los más conocidos intelectuales del caraísmo están, vamos a ver, okay. Vamos a citar algunos: Aarón ben Yosef del siglo XIII, Aarón ben Elijah en el siglo XV, Elijah ben Mosé en el siglo XV, Abraham Firsowet entre el año 1786 a 1874. Básicamente los caraítas se basan en lo que se conoce académicamente como el credo de Anán. Este credo de Anán, vamos a ver para que lo vayan viendo, decía que estudiar bien las escrituras no dice, estudia bien las escrituras y no confíes en mi opinión. Esa era la filosofía, aunque prácticamente solamente era una idea, pero que al final del día abría la pauta para que de alguna manera todos tuvieran sus propias apreciaciones y sus propias interpretaciones. A pesar de estas advertencias, el credo de Anán refleja parcialmente la actividad caraísta hacia la Biblia, a saber, la importancia de un examen minucioso de la Biblia únicamente para determinar cómo observar los mandamientos divinos. Es decir, básicamente lo que podemos entender con todo esto es que cada cabeza era un mundo y consecuentemente cada quien podía interpretar e interpretaba las escrituras, la Torá, el Tanaj, las interpretaba desde su punto de vista muy personal. Y entonces esto consecuentemente decía que cuando había dos caraítas, había tres maneras de entender lo que ellos estaban mirando o viendo de la Torah. Es decir, siempre habría más interpretaciones que personas. Es decir, ellos le daban mayor énfasis a la interpretación personal, y consecuentemente esto causaba incluso diferentes circunstancias y incluso problemáticas. Entonces, esta es una situación muy, muy interesante dentro del judaísmo caraíta. Entonces,
es algo que nosotros debemos mirar y ver. Ok. Bien, para recordar, vamos a ver, para recordar. El judaísmo caraíta o caraísmo del hebreo Yahadut Kariait significa basado en la lectura. Es un grupo religioso judío caracterizado por reconocer al Tanaj como una única autoridad religiosa para fines de la halajá y su teología. Es decir, nada absolutamente de fuera de, pero también y específicamente todo norma, todo conocimiento, toda idea y todo pensamiento está en la escritura y en su interpretación literal, en su interpretación literal. La diferencia con el judaísmo rabínico, la principal forma de judaísmo en el mundo en que considera la Torá oral, la Torá Shevialpé como interpretación de la Torá de una manera muy importante. Como resultado, los judíos caraítas no aceptan como obligatorias las tradiciones descritas en el Midrash y en el Talmud. Los caraítas representan una interpretación superliteralista de la Torá, superliteralista de la Torá. Solo lo que está escrito en la Torá de Moshe es válido y no existe para ellos la Torá oral. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Y bueno, cuando nosotros vamos a pararnos tantito acá, cuando nosotros pensamos en el caraísmo, debemos pensar en un grupo en en una escuela, en una secta dentro del judaísmo que se formó y que desarrolló sus raíces hasta conformarse en el siglo noveno con otros grupos que rechazaron el Talmud, la Mishnah, es decir, que rechazaron cualquier interpretación externa de las escrituras, dado del aliteralismo que ellos constituían o que enseñaban. Consecuentemente, esto traería como consecuencia situaciones muy interesantes porque tienen problemas de interpretación y consecuentemente limitan de alguna manera muy, pero muy importante a las escrituras, dado que como ustedes saben y les hemos enseñado incluso en la clase pasada que tuve con ustedes, hablamos de los 4 niveles de interpretación con los cuales los maestros de Torah interpretamos la Torah. 4 niveles: nivel Pesha, Dres, Remesh y Sot. Son los 4 niveles de interpretación y consecuentemente ellos solamente utilizan la primera, Pesha, que es la forma literal o gramatical. Consecuentemente, esto limita de una manera muy importante el entender y comprender de las escrituras, dado que, por ejemplo, en el caso de eh, las alusiones que encontramos, dado lo que dijo nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, de mí escribieron, está escrito en la Torá, en los salmos, los profetas. Entonces, cuando tú quieres interpretar literalmente para buscar e encontrar a Yeshua allí, nunca lo encuentras. Nunca lo encuentras porque no está a nivel Dresh, Pesha, ni Dresh, ni Remesh, sino está a nivel Sot, místico, profundo. En el nivel, llamémoslo misterioso, porque hay un aspecto misterioso
y del cual habla incluso Rab Shaul, y dice el misterio que fue revelado, hablando de Mashiach Yeshua. Entonces, esto es muy importante porque hay hoy en día, hay grupos, te voy a decir, hay grupos caraístas bien definidos, pero hay muchos grupos actualmente que son cristianos, que son católicos, que son, y también literalistas que ni siquiera son de la formación de los mismos caraístas, sino es un desprendimiento, es, digámoslo así, con todo respeto, es una imitación, o en otras palabras, es una caricatura de lo que los caraítas fueron en su momento. Al final del día, los caraítas era un grupo y de alguna manera respetable dentro del judaísmo, de tal manera que que el caraísmo nunca perdió su correlación o su relación con el judaísmo en lo general. Como judíos se relacionaban como ideas, con pensamientos, como hoy existe el judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, reformado, etcétera, etcétera, y que consecuentemente, aun cuando hay grandes o pequeñas diferencias, se convive, pero todo este tema tiene que ver con el judaísmo ortodoxo, esa rama que tiene el judaísmo y que de alguna manera rechaza a nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Es interesante porque al estar pensando y meditando en ello, tú te das cuenta que aun a pesar que el judaísmo ortodoxo interpreta en estos 4 niveles, cuando llega, por ejemplo, a mirar, a ver, a enseñar, a instruir al respecto de Isaías 53, ellos no lo interpretan de la forma, no lo pesan con las medidas justas, solamente cuando les conviene lo miden y pesan las cosas, en este caso las interpretaciones con exactitud. Pero por el otro lado, utilizando pesas y medidas no correctas, interpretan Isaías 53 aluciendo o diciendo que el siervo sufriente es Israel y no el Mesías. Y no pasa la prueba ni literal, no pasa ni la prueba literal de lo que ellos dicen, porque cuando tú lees Isaías 53, te das cuenta de que verdaderamente el de quien se habla es del Mesías de Israel y de ninguna manera se habla de Isaías. Bueno, eso es un tema muy importante y muy interesante que yo creo que ya habrá para algunos enseñado el Rosh y Manuel, y yo ya lo he enseñado también acá con los grupos aquí en Areyé y Judá y Orlola. Bien, entonces estamos mirando, estamos tratando de vincular, entender y comprender la magnitud de la influencia que tiene de alguna manera el grupo caraíta. El grupo caraíta, el judaísmo caraíta, tiene un nivel de conocimiento de la Torá muy interesante, muy respetable, pero que nosotros, el judaísmo nezarita, no comulgamos con ello precisamente porque por el hecho de interpretar todo literalmente o gramaticalmente, entonces de alguna manera dan al traste con toda alusión o con toda idea o con todo pensamiento que pueda haber y conllevar el Tanaj al respecto de nuestro Santo Maestro. Entonces, es importante que nosotros estemos muy ciertos de esto. Y decía yo que hay muchos grupos hoy actualmente pseudo judíos, pseudo cristianos o católicos, de todo hay ahora que quieren imitar todo este tipo de cosas y que incluso aceptan el literalismo como parte de su filosofía interpretativa de la Torah y que consecuentemente que al final del día
están en contra de del Talmud, de la Torah Sheve P, de la Torah oral, y sin embargo se ponen kippah, se ponen talit, y hablan de los libros del pueblo de Israel como algo que no tiene ningún valor y hasta diciendo que son de fuerzas negativas y que eso no se puede leer ni se puede entender. Nosotros, como judíos nezaritas, reconocemos los niveles de interpretación y de sabiduría que nuestro pueblo ha tenido a través de los siglos, pero siempre evaluando, siempre entendiendo de una manera importante y pesando a través del Tanaj, a través de los profetas, a través del Jasofén Hamalkuti, pesamos, medimos todo esto para que no haya contradicciones. En este caso, para nosotros es importante todo el acervo, toda la sabiduría del pueblo de Israel, y estamos entendiendo y comprendiendo que el Eterno, quien es bendito, tiene el propósito de hacernos entender muchísimas cosas que sin las interpretaciones a 4 niveles no podríamos ni siquiera atisbar dentro de la sabiduría excelsa de nuestro Dios, ni unas gotas minúsculas de lo que hay en la Torah. Bien, que seguimos. Entonces, bien, vamos a ver a dónde vamos. Por lo tanto, ellos tienen una visión caótica. Cuando hablamos de ellos, hablamos de los caraítas. Si piensas que esta filosofía, es decir, caraíta, puede conducir al caos, incluso a 2 judíos, en 2 judíos se dice en el judaísmo, a 2 judíos caraítas, 3 opiniones. Estas y esto al pensar así es cierto. El caraíta tiene esa idea y interpreta las escrituras de muchas maneras y formas, a veces hasta digamos, hasta inadecuadamente. Pero bueno, al final del día es su manera de mirar y ver las escrituras. Ahorita vamos a ver algunas interpretaciones. Incluso para cuestiones tan básicas de la vida judía como el calendario, no era inusual que 2 caraítas de la misma comunidad, escúchelo bien, no era inusual que 2 caraítas de la misma comunidad calcularan diferentes días, incluso diferentes meses para las festividades judías. Con eso date cuenta del caos tremendo que tenía la interpretación de los caraítas, porque cada uno observaba la luna nueva en un día diferente, o podía observar la maduración de la cebada, lo que las caraítas usaban para determinar la primavera o el mes de Nisan para celebrar Pesaj, en un periodo, desde luego, que daba diferente para cada quien. Entonces, hay un caos en estas interpretaciones que dan incluso en cuanto al calendario. Cuando hablamos del anuario bíblico, vamos a ver, encontramos 3 calendarios para que tal vez ya lo sabes, lo recalcamos y los que no lo saben lo sepan. Dado que hoy en día tenemos 3 enfoques o formas de ver el anuario bíblico, la perspectiva cristiana con el calendario gregoriano o solar, la perspectiva cristiana o el calendario gregoriano o solar, el calendario islámico con el calendario estrictamente solar y, y el almanaque hebreo que es lunisolar. Entonces, aquí tenemos 3, el calendario islámico con el calendario solar, el calendario cristiano gregoriano que tiene el calendario
lunar, y el calendario bíblico, o más bien el almanaque bíblico, que es lo mejor que podemos usar para no confundirnos con los demás, el almanaque bíblico lunisolar. Esto quiere decir que para nosotros los nezaritas ocupamos los dos calendarios, lunisolar, porque nos da el equilibrio para poder tener las fiestas, y por eso es que hay una definición muy clara para los tiempos y las fiestas y la celebración de todo, absolutamente todas las fiestas del Eterno, quien es bendito, en sus momentos, en sus edades, en los meses, en los días de celebración. Entonces, eso es muy importante, pero estos son los tres calendarios. El calendario islámico, que lleva el calendario solar, a diferencia de nosotros, lunisolar. El calendario cristiano gregoriano, que es el que se ocupa, decimos secularmente, y que ocupa el calendario lunar, y el calendario bíblico lunisolar, es decir, los dos para tener un equilibrio muy importante. Bueno, ese es un tema muy importante que se tiene que enseñar. Bueno. Hablemos un poquito de las festividades al respecto de los caraítas. No era inusual que dos caraístas de la misma comunidad calcularan diferentes días, incluso diferentes meses, para las festividades judías. En contraste, en el periodo medieval, los líderes de las comunidades rabínicas, los Geonim, establecieron un calendario fijo para que todos los judíos del mundo pudieran celebrar las festividades en el mismo día. Al-Kisinai describe que los ananitas estaban tan divididos respecto al tema del calendario que los miembros de su secta se negaban a comer con otros miembros de la secta, incluso caraíta, que no estaban de acuerdo con respecto al cálculo del calendario o cualquier otro detalle de la ley de Anán. Un grupo caraíta de descripción etnológica de los pueblos de Rusia, incluso algunas interpretaciones caraítas. Vamos a ver. Muchas de las interpretaciones que Anán y las generaciones subsiguientes de caraítas encontraron en la Torá también fueron disruptivas para la continuidad de la práctica judía. Por ejemplo, Anán interpretó la historia de la circuncisión de Israel en Gilboa, concluyendo que los cuchillos que se ocupaban para la circuncisión eran de pedernal. Yehoshua 5:2. Bueno, en Josué 5:2 dice ahí, está en la pantalla. Ok. Espérenme. Ok. En aquel tiempo Adoní dijo a Yehoshua: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y los caraítas interpretaban que la circuncisión debe efectuarse con tijeras. Bueno, aunque te dé risa, que se debería efectuar con tijeras y no con un cuchillo. Él justificó su opinión sobre la base de que cuchillos estaba en forma plural, y a partir de esto entiende que la herramienta para la circuncisión debe tener múltiples partes, es decir, una tijera con dos filos y no un cuchillo con un solo filo. Este es el grado de interpretación que se tiene o que se experimenta con los caraítas. Incluso los caraítas posteriormente fueron muy críticos respecto a esta interpretación. Incluso ellos mismos criticaron esta interpretación porque era obvio que en los miles de años de historia judía
nunca nadie escuchó que se hiciera una circuncisión con tijeras. De hecho, un caraíta señaló que cuchillos está en plural en la historia de Yehoshua, porque miles de judíos fueron circuncidados al mismo tiempo y por lo tanto fueron necesarios muchos cuchillos. En Éxodo 23:19 se dice, no debes comer el cabrito con la leche en la leche de su madre. Por otra parte, los caraítas enseñaban que este versículo quería decir ni nada más ni nada menos lo que decía. Es decir, literalmente, no cocines al cabrito en la leche de su madre. Lo que para nosotros los netzaritas y en el judaísmo le damos la interpretación no solamente a nivel pes o pasha, literal, sino un nivel remesh que tiene que ver con el hecho de que el Eterno estaba enseñando con esto, a través de este hecho, estaba enseñando la benevolencia y la rajamín que debe tener y experimentar su pueblo. Dios es misericordioso y bondadoso, y de ahí nosotros interpretamos no solamente en el kashrut que no se debe comer carne con leche, sino específicamente que el hecho de no cocinar al cabrito en la leche de su madre implica de alguna manera demigrar o no tener sensibilidad de que se cueza al cabrito, con la leche de su madre, que sería un poco o un mucho despreciar no solamente a la madre, pero al hijo que nació del vientre de esa cabra y que consecuentemente no se tiene un parámetro de bondad o de misericordia. Y consecuentemente para nosotros, los netzaritas, incluso entendemos que esto era algo que nosotros debíamos aprender y enseñamos incluso acerca de las midot, que precisamente, como decíamos, los 4 niveles de interpretación nos ayudan a poder comprender y enseñar, instruir adecuadamente a la Torah. La Torah es una manera donde el Eterno quiere que nosotros nos instruyamos. Y siendo que el Eterno, incluso hablando de la misma Torah, nos dice que no tiene ni anchura, ni profundidad, ni largura. Hablando del amor, hablando del bien, y cuando Rab Shaul habla en Primera de Corintios 13 acerca del amor, está hablando del amor y todas las personas se van con el amor y el amor y el amor. No está hablando ni del amor físico ni del amor emocional, sino está hablando del bien. Está hablando del bien. Porque en la profundidad de la palabra y de las escrituras nos enseña, como cuando le dijeron a nuestro santo maestro, maestro bueno, y él en automático dijo, espérate, no, parafraseando, no, espérate, el único bueno es Hashem. Por lo tanto, mis amados, cuando Rab Shaul habla del amor en Primera de Corintios, en un sentido más profundo, podemos entender que el amor es la expresión del bien, que el amor es la expresión del bien, es decir, es el fin último del amor. Por eso es que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir que el bien de Dios se expresó a través del Corbán Pesach, del sacrificio llevado por Yeshua HaMashiach,
en el madero y consecuentemente trajo el bien para todo el pueblo de Israel y para todas las naciones del mundo en sus generaciones. Y por eso es importante que nosotros entendamos esto, porque el caraísmo limita, porque el caraísmo no mira estas profundidades y dado que el Eterno es un Dios grandioso, no podemos limitar la palabra a una manera literal de entenderla, dado que es importante la interpretación literal, desde luego, porque es la base para poder estudiar, introducirnos e interpretar las escrituras en los diferentes niveles. Es decir, tenemos que entender la palabra primeramente o la tenemos que estudiar primeramente en nivel gramatical literal y de ahí profundizamos a todos los demás niveles. Entonces, esto es muy importante. Según su interpretación en Deuteronomio 6, 8 y 9, los rabinos afirmaban que los varones judíos debían llevar la filactería cuando oraban y colocaban la mesuzá en la jamba de su puerta. Los caraítas atribuían estos versículos un significado figurativo y simbólico y por lo tanto rechazaban tales regulaciones rabínicas. Esto, desde luego, que para nosotros tiene un significado profundo y por ello es que nosotros vamos, como el judaísmo nezarita es judaísmo, vamos con el judaísmo de la mayoría, pero con Yeshua. Trasfondo del surgimiento de los caraítas, rápidamente. En la segunda mitad del siglo VIII, antes de Mashiach, los judíos de Babilonia que se oponían a la autoridad de los rabinos en el siglo VIII de la era de Mesías, perdón, los judíos de Babilonia que se oponían a la autoridad de los rabinos y a la creencia en su ley oral, se sometieron al liderazgo de un erudito llamado Anán ben David. Este hombre proclamaba el derecho de todo judío al estudiar libremente las escrituras hebreas como única fuente de la religión verdadera, sin tener en cuenta la interpretación rabínica ni el Talmud. Anán enseñaba, escudriñad a fondo la Torá, la ley escrita de Dios, y no confíes en mi opinión. Debido a este énfasis en las escrituras, a los seguidores de Anán se les conoció como Yehadut Karaít, lo ya mencionado, es decir, aquellos que interpretan la Torá en una forma literal o por la lectura. Bien, pero ¿qué dice la Torá al respecto de la misma Torá oral? ¿Qué dice la Torá al respecto de la misma Torá oral? Vamos a citar algo, con esto vamos a terminar. Vamos a ver. Dice, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiese en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Adonai escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que se manifiesten, según la ley. Es decir, la palabra que está ahí detrás de ley es Torah, por eso la puse ahí entre comillas. Que te enseñen y según el juicio, y la palabra que está detrás de juicio es Hamishpat, es decir, justicia. Que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Desde luego que, como veíamos en la parashá que pasamos, Softín, habla precisamente del hecho de que se constituyeron, fue el mandato del Eterno, que se constituyeran jueces dentro del territorio del pueblo de Israel
para que hubiera justicia y paz social, para que hubiera justicia y paz familiar, para que hubiese justicia y paz con el prójimo. Entonces, esta relación no solamente se remitía a la paz y a la justicia con la población o con el prójimo, sino también con el Eterno, quien es bendito. Por lo tanto, los jueces eran eruditos, eran gente que conocía, como vimos en la parashá pasada, que conocían muy bien la Torá. Eran hombres que tenían la capacidad de juzgar y eran hombres con integridad. Entonces, consecuentemente, en esta porción de la escritura, precisamente que pertenece a la parashá Shoftim, de Barín 17, 9 al 11, se nos enseña precisamente al respecto de la Torá oral, aunque no lo dicen literalmente, pero está dentro del entender y el estudiar de las escrituras, no solamente al nivel literal, pero también en el nivel de insinuación. Vamos a ver. Y por lo tanto dice: y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiese en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Esto es muy importante porque recordemos que había varios juicios que se daban dentro del pueblo de Israel. Para recordar, entre sangre y sangre, casos criminales; entre juicio y juicio, casos comerciales; entre afección y afección, herida y herida. Perdón, ahí está mal escrito, pero herida y herida. Casos de fracturas o lesiones y asuntos de querellas, asuntos de controversia. Y esto tiene que ver precisamente con los asuntos muy importantes a nivel de que el pueblo de Israel, incluso los Shoftim, los jueces, tenían la responsabilidad de mirar y de velar por la pureza ritual, por la pureza del servicio que se daba al Eterno, quien es bendito, y desde luego de la pureza de la familia. Por esta razón, e incluso cuando al principio se estaba dando eso, y recordamos precisamente en la Parashat Shoftim, se habla a los Kohanim y a los Levín, o al juez, dice, que estuviera en aquel momento, porque todavía de alguna manera, en una forma, digamos, incipiente, estaban ellos ocupando los lugares, tanto los Kohanim como los Levín estaban ocupando los lugares de jueces, sin ser propiamente jueces, pero que vendían más tarde, como encontramos precisamente en el libro de Shoftim, donde nos habla de los jueces que juzgaban, y que cuando juzgaban y juzgaban al pueblo, los traían a una buena relación con el Eterno. Al final del día, esto era el propósito del establecimiento de los Shoftim, de los jueces, es decir, que al juzgar al pueblo de Israel lo trajeran a la conciencia de la responsabilidad que tenían con el pacto con el Eterno, y consecuentemente mantuvieran una relación kasher, apropiada, y de sajor, de pureza. Entonces, esto era muy importante, y era muy importante para el Eterno, y por eso es que el Eterno estableció precisamente a los jueces. Y dice que estos jueces, dice, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, es decir, cómo tú te debes conducir, cuál es lo que tú tienes que realizar y hacer. En el caso de cada circunstancia que se juzgaba, tenía un que hacer o que realizar. Y harás según la sentencia, dice, harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Adonai escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la Torá, es decir, según la ley, según la instrucción, según mandamiento. Entonces, esto es muy importante porque
nos hace énfasis al hecho de que el Eterno establece a estos jueces con la capacidad de poder realizar y establecer leyes secundarias que promovieran de alguna manera importante la realización de los mandamientos. Es decir, no solamente se tiene que conocer el mandamiento, sino los jueces se indicarían cómo y de qué forma se debería llevar a cabo los mandamientos. Cuando se desecha la Torá Shebe'al Peh, la Torá oral, entonces se trunca absolutamente todo esto y todo el mundo se queda entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Pero según la Torá se debe juzgar. Dice, según la ley Torá, que te enseñen. Es interesante. Y según el juicio, Hamishpat. Recordemos que el juicio tiene que ver con el conocimiento de la Torá y la aplicación de la Torá. Ese es el juicio, ese es el juicio que se debe de seguir, esa es la justicia que se debe de seguir. Y para que nosotros podamos llevar a cabo esa justicia, es necesario que se nos indique, se nos enseñe cómo yo debo cumplir los mandamientos. No tiene mucho enseñamos acerca de em, los mandamientos acerca de Abodá Zará, no a la idolatría. Y vimos que son varios y que tienen mucho que ver con todo este tema. Para los caraístas, ellos no los aceptan. Bueno, pues para nosotros sí, porque es parte de las cosas que nosotros tenemos que cuidar en nuestra vida personal. Y dice, y según el juicio Hamishpat, que te digan, harás. Entonces está diciendo el Eterno que le ha dado la autoridad a los jueces. Al Beidín le ha dado la autoridad del Eterno para establecer la halajá, para decir lo que opera, para decir lo que no opera y para establecer sentencias en el caso de transgresiones y violaciones, averot, a los mandamientos del Eterno. Y por lo tanto, nos está hablando de Barín 17, 9 al 11, nos está hablando del fondo de la Torah Shebe'al Peh, es decir, de la Torah oral, de cómo se debe operar, cómo se debe realizar los mandamientos y para poder tener la justicia. Y en este caso, quienes tienen la responsabilidad de establecer esta es precisamente el Beidín a través de los Shoftim, los jueces. Muy bien. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Según la interpretación que nos da precisamente el Mishneh Torah, la Mishneh Torah de Maimónides, porque él es el que escribe esto, estas son las interpretaciones que le da al texto que acabamos de leer. Y esto es lo que dice. Esto se deriva de la continuación del versículo anterior de la siguiente manera. Conforme a las leyes que ellos os instruyan, esto se refiere a los edictos, decretos y costumbres. Entonces, no es nada más cuestiones de establecer la cuestión legal estricta. No es solamente de decir esto se tiene que hacer decretos, sino también al respecto de las costumbres, dado que, como podemos ver, el pueblo de Israel, dado viviendo en Jares Israel, se le estableció la manera y la forma en que deberían de vivir en Jares Israel, pero cuando vino el cautiverio babilónico y que se fueron 70 años a la diáspora, en este caso al cautiverio allá en Babilonia, no tenían templo, no estaban en la tierra de Israel,
y entonces las preguntas que venían, cómo vamos a hacer? No podemos presentar nuestras corbanot, nuestras ofrendas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Y dice, por lo tanto, ellos instruyen a la gente en general a observar para fortalecer su fe y perfeccionar el mundo. Entonces, al final del día, la Torá oral nos enseña cómo vivir, cómo perfeccionar la justicia y la paz, en este caso, la justicia que viene y emana de los mandamientos para fortalecer la fe. Es decir, ¿cuál fe? La de enfrente, no, mi fe, y perfeccionar el mundo. Eso sí nos corresponde. Y entonces, cuando esto sucede y cuando esto sucedió en el mundo, incluso los judíos en Babilonia, fue aún como cautivos que fueron llevados por Babilonia ya, empezaron a poder llevar a cabo sus oraciones, sus rezos, su acercamiento, y hubo una sustitución de los corbanot por las oraciones y todo aquello que al final del día sentó el parámetro para que más tarde, cuando se destruyó el templo en el año 70 y los judíos fueron dispersos en todo el mundo, entonces vivieran con un cobijo de lo que ya habían vivido, y consecuentemente el Talmud Babli trajo mucho conocimiento, y ahora es la estructura para poder vivir en el mundo fortaleciendo su fe. Dice, conforme al juicio que ellos relatan, esto se refiere a los asuntos que ellos derivan a través del análisis lógico, empleando uno de los métodos de exégesis bíblica de todas las cosas que ellos te dirán. Es decir, lo que nos está diciendo acá es que los jueces derivarán de un análisis lógico qué es lo que se tiene que hacer y cómo se deben emplear la Torá en su momento determinado. Dice, de todas las cosas que ellos te dirán, esto se refiere a la tradición que ellos recibieron una persona de otra, es decir, en las generaciones. Y por eso quise compartir estos textos de Maimónides, o estas interpretaciones de Maimónides, que van acorde con el hecho y el pensamiento de que Devarim 17 nos está hablando precisamente de la cuestión de 17, 9 al 11, nos está hablando de la cuestión del tema de la Torah Shebe'al Peh. Bien, vamos a ver. Muy bien. Bien. Conclusión. En la conclusión, la Torah Shebe'al Peh es lo que nos ayuda a interpretar las escrituras y entender lo que los Kohanim, los Levín y los Oferín eran ciertamente, eran sentencias en casos de ministrar la justicia basadas en la misma Torah, pero también las leyes secundarias que se desprendían de la interpretación de la Torá, y que éstas se deberían cumplir. En otras palabras, las formas de llevar a cabo los mandamientos en las edades y en las circunstancias y en los diversos contextos geográficos para lograr cumplir con los mandamientos en tales circunstancias, es decir, no lo mismo cumplir los mandamientos fuera de Israel que en Israel. No lo mismo cumplir con los mandamientos habiendo un templo que no lo habiéndolo. Y entonces esto deja vacíos, y por eso se hacía necesario que los jueces establecieran las formas en que se debería llevar a Bodá Hashem. Es decir, cómo vamos a servir al Eterno y cómo nos vamos cómo vamos a vivir ahora alejados de Israel, y cómo vamos a vivir
con estas lagunas tan grandes que tenemos. Y entonces los sabios, los jueces, van estableciendo qué hacer, cómo hacer, por qué hacer. De ahí hay un libro muy importante dentro del judaísmo que se llama La Mesa Servida. La Mesa Servida es un texto, un libro importantísimo que nos habla de cómo nosotros debemos llevar a cabo todas las cosas, desde el encendido de las velas, las fiestas, etcétera, etcétera. Y nos habla de la halajá. Hay diferencias, hay algunas diferencias de grupo en grupo, como el grupo es, ultraortodoxo del ortodoxo y como los netzaritas de los demás grupos, por precisamente nuestra creencia en Yeshua HaMashiach. Hay ciertas diferencias, pero hay muchas coincidencias para nosotros y por eso vamos en este caminar. Más claro ni el agua. Los jueces o autoridades que operaban en esos momentos, se les daba la autoridad para contextualizar los mandamientos a fin de resguardar la fe del pueblo y que cumpliera no solo con la justicia, sino cumpliendo los mandamientos de Hashem en las circunstancias nuevas, como lo fue el cautiverio babilónico y en las edades en donde nuestro pueblo vive en España, vivió en África, vivió en muchos lugares a causa de las persecuciones que sufrió nuestro pueblo. Y te voy a decir que de alguna manera siempre tuvo un propósito el Eterno con todas estas persecuciones. Y también, aún a pesar de que ya está el Estado de Israel, muchos judíos están dentro de la diáspora y tienen y están cumpliendo un propósito del Eterno al estar en el mundo. Y como dijo nuestro Santo Maestro, para ti, para mí, nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y precisamente esto es lo que nosotros debemos experimentar y vivir y fortalecer nuestra emuná. Ese es el propósito y debe ser el propósito de todos y cada uno. Ahora, por otro lado, debemos recalcar ya de salida y debemos entender que para nosotros los netzaritas, el Talmud, que tiene varias secciones, como es la Mishnah, la Gemara, etcétera, tiene mucha enseñanza, porque es sabiduría del Eterno. Pero hay cosas en que no comulgamos, es decir, no las hacemos nuestras por causa de que hay situaciones que también no los promueve el Tanakh, no están en los profetas, no están en la Torá y tampoco en el Hasofen Hamakutí. Consecuentemente, para nosotros los netzaritas, la profecía más segura y la enseñanza más segura la tenemos en la Tanakh y en el Hasofen Hamakutí. Y entonces todo eso lo pesamos para poder nosotros comerlo. Si no está, si no está allí, no lo comemos. Por eso aquí estamos exponiendo este tema importantísimo acerca de los caraítas, que al final del día es un grupo y que todavía hasta el día de hoy en día se dice que hay más de 40,000 caraítas en el mundo y que conviven con el judaísmo. Y está bien, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Y la mayoría son judíos. Pero hay muchos, el problema de todo esto, mis queridos hermanos, el problema de todo esto es que la realidad es que se ha distorsionado mucho, se ha distorsionado mucho la enseñanza y la instrucción. Y especialmente cuando hay estos temas filosóficos, en el caso de los caraítas, hay muchos grupos que salieron del cristianismo o del catolicismo
y que absorben y toman las fiestas de Hashem e incluso son literalistas y que piensan que porque traen la barba hasta acá de a 2, de 3 kilos, ya por eso son más kadosh. Eso no es la realidad. ¿Qué nos enseña nuestro santo maestro? La realidad de los mandamientos está en la forma en que nosotros lo vivimmo en el interior para exteriorizarlo de una manera importante. Así que, mis amados, termino. Ahora sí me explayé, discúlpenme. Me estoy diciendo que así soy yo. Yo enseño de 1 hora y media a 2 horas. Y ahora, francamente, les doy bocadillos de 1 hora, de 45 minutos. Pero yo, la verdad es que soy de las personas que me gusta enseñar. 1 hora y media, para mí, digo, esa fue enseñanza. Y entonces, concluimos diciendo que más que nunca nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe porque la Torah Shevial P tiene ese propósito, siempre y cuando se pese siempre desde la perspectiva de la Torah, el Tanaj, pues, y el Hatzopen Hamalkuti. Y entonces para nosotros no hay ningún problema. Buscamos y entendemos a los demás grupos, pero no los justificamos a la hora de vivir sin Yeshua. Y por eso es que tenemos que mirar todos estos aspectos, porque te voy a decir que hay aberraciones en la situación de que hay grupos caraítas que impulsan, que empujan a la gente a solamente tomar lo literal y menosprecian toda la riqueza que el pueblo de Israel ha tenido por siglos, y no fue de un día ni de dos, de siglos. Y entonces, por lo tanto, mis amados, nosotros estamos en este caminar y somos responsables como maestros de enseñarles este caminar y estamos seguros con Mashiach y desde luego con nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, pues hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a hacer una tefilá y con eso vamos a terminar. ¿Ok? Permítame.